Eh, Buenas noches, bienvenidos a este conversatorio con Dionis Fernández sobre los orígenes y evolución del merengue, organizado por la Universidad Católica Santo Domingo en el mes de la patria, hoy jueves 18 de febrero del año 2021. Vamos a conversar, maestro, sobre la evolución del merengue en la República Dominicana y después para el mundo. Pero antes debo presentarle a usted, a todos nuestros espectadores, a la gente que nos está escuchando y nos escuchará cuando estemos colocados en las redes en forma eterna. Dionis Fernández, el maestro Dionis Fernández, nace en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en Villa Francisca, el 24 de marzo de 1952. Yo nací en el 56. Hijo de la señora Gladys Gregoria Zapata y José Antonio Fernández. Es el mayor de nueve hijos, de 9 hermanos. Dionis tiene 6 hijos, es decir, que su padre le llevó 4. Dionis Fernández se dio la misión de ser el modelo de sus hermanos. Así leí en una crónica. Y esa misión se la puso por ser el hijo mayor de 9 hermanos. Eso es muy importante porque, según lo que dice esa crónica, es el paradigma de los demás. Trabajó desde temprana edad y entró a los 12 años al mundo del estudio de la música. Se interesó por el saxofón y por el clarinete en el año 1967. Y también leí, hermano, que fue Jackie Núñez del Risco, una gloria de nuestra televisión y nuestra cultura dominicana, quien le dio el tema El Guardia del Arsenal, un tema que usted grabó y pegó en la radio. El primer tema que cantó en la orquesta fue Yo Quisiera, según leí, de la autoría de Jackie Núñez también. Es a partir del Guardia del Arsenal que Diony comienza a sentirse artista en el mundo de la palabra. Eso también lo leí en una reseña muy interesante sobre su vida. En los años 80 a 90, en esa década dorada del merengue, Diony tiene que ver mucho con esa época dorada. Ahí él escribió Cali Arena, Los Diseñadores y Oye Muchacha. Éxitos en voces de Charly Rodríguez y Sergio Vargas. Por su orquesta pasaron artistas que alcanzaron el éxito tras abandonar el equipo, como se llamó esa institución musical. Ahí estuvo Sandy Reyes, Charly Rodríguez, Sergio Vargas, Carlos David, Kaki Vargas y Diomedes Núñez. Es muy importante reconocer la trayectoria de nuestro invitado para esta noche. Desde nuestra alma mater de la Universidad Católica Santo Domingo, para hablarnos de los orígenes y la evolución del merengue. Así es que espero haber dicho suficiente sobre usted, hermano maestro de la música dominicana. Adelante con sus aportes a esta actividad que organiza nuestra universidad. Bienvenido. Gracias. Bueno, realmente yo estoy muy complacido de en este momento hablar primero de ustedes que me hicieron la invitación, y como le había dicho ya hace un rato antes, a mí me apasiona mucho hablar de lo que es el merengue. Yo no soy historiador para tener como algunos elementos precisos del comienzo de la música, pero he leído bastante y he compartido con muchos maestros, mucho más mayores que yo, y he podido formarme una idea que vamos a tratar de dilucidar aquí esta noche, en este conversatorio, sobre los orígenes y la evolución a través del tiempo de nuestra música. Si
Si es posible, empezamos ahora mismo, o si hay si hay preguntas que hacer primero, no sé cómo es la dinámica. Se fue el audio. Comencemos de inmediato, maestro. Perfecto. Entonces las preguntas Bueno, van surgiendo. Le puedo decir que cualquiera de los que está escuchándonos también puede preguntar. sí. Bueno, realmente, cuando hablamos de, de los comienzos del merengue, sí, saludo, caballerísimo. Bueno, eso se remonta precisamente a, a la manifestación histórica que hubo en el 1844, cuando, cuando en la Revolución de Independencia Dominicana, había un señor, creo que era coronel, que comandaba un batallón, Tomás Pérez, no recuerdo el nombre exactamente. No, aquí está, espérate. Tomás Torres. Ese señor era abanderado de las tropas haitianas. Y cuando hubo el feliz desenlace en que la República se independizó, ahí se tocó el primer merengue que se reconoce como el comienzo de nuestra música, que fue uno que decía, Tomás huyó con la bandera. Eso es de Juan Bautista Alfonseca, el coronel que hizo el primer himno nacional dominicano, el primero. Y esa canción, ese merengue se reconoce como el primer merengue que se ejecutó en este país, año 1844, siglo XIX. De ahí en adelante, el merengue que venía o viene de la UPA habanera cubana, que se diseminó por toda América Latina y de Puerto Rico llegó aquí. En fin, esos son los comienzos. Ya a mediados del siglo XIX, para 50 ya el merengue estaba dominando prácticamente todo lo que era el área musical del país. Entonces, llegando ya, empezando el siglo XX, ya el merengue empezó a coger como otros vuelos en función de que inicialmente se tocaba con ritmo folclórico, con instrumentos folclóricos como la tambora, la guira. Dicen que son instrumentos de origen nativo, pero hay una situación ahí con África, porque todos los ritmos dicen que vienen de la madre África. Pero bueno, el caso es que ahí surgieron lo que se llama el perico ripiao, surgió al principio del siglo XX. Toño Abreu, Nicolora, comandaban la tropa en el sentido de la música. Y precisamente Rafael Leonidas Trujillo, en su campaña para ser presidente del país, se acodó precisamente en estos dos pilares de la música vernácula, como Toño y Ñico. Pero hay un detalle que hay que presentarlo aquí. El merengue no era aceptado por la sociedad aristocrática del país de esa época, porque era un género que decía muchas malas palabras. Ese era el criterio que había para la época. Pero Trujillo, que entendía del avance y la gente cómo aceptaba el merengue, pues hizo su campaña política con el merengue. Y a partir de ahí, el merengue fue cogiendo otras posiciones en el gusto de la gente. Pero todavía seguía la aristocracia del país resistiéndose al merengue en el salón. Era más bien una música rural, no entraba a las ciudades. Pero cuenta la historia que la aristocracia, precisamente, vamos a decir el término que usaron, ordenaron a un señor compositor de merengue que tenía una orquesta de nombre Luis Alberti. Le ordenaron componer un merengue que no fuera tan soez
y que no trajera tantas malas palabras. Obviamente, esas malas palabras serían con lo que se hace hoy en día, porque eran malas palabras, eran más bien cosas sugeridas, no eran vulgares en términos reales, pero se sugería, por como quiera. Entonces, Luis Alberti, ahí es que nace en el 36, ya Trujillo siendo presidente, nace con Padre Perro Juan y Luis ya siendo director de la Orquesta Santa Cecilia. Ahí nace, y bajo esas consideraciones, el merengue con Padre Perro Juan. Ese avance que tuvo ese merengue, hasta de hoy todavía se considera uno de los pilares de la música dominicana, llevaron a Trujillo a invitar, entre comillas, a Luis Alberti a que viniera a San Cristóbal con la Santa Cecilia, que no era de San Cristóbal. Entonces Luis vino a San Cristóbal con la orquesta a petición de Trujillo, porque era la ciudad donde Trujillo vivía. En fin, en ese discurrir de la época, de la era de Trujillo, el merengue se fortaleció. Vinieron las grandes bandas amparadas por las sonoridades que dejaron aquí en la invasión del 16 los norteamericanos. Entonces, la Orquesta San José, que dirigía Papa, Luis Alberti con Santa Cecilia, Rodolfo Manzano, entre otros. Muchas orquestas de sonoridades grandes, muchos músicos, y eso caminó prácticamente todo el siglo XX, llegando ya a la época, a los años 60, la época pre-revolución de abril, en donde empezaron a surgir nuevas propuestas del merengue, más reducidas, pero con otro sabor y otro tipo de cosas. Eso empezó cuando en Puerto Rico salió una orquesta que se llama todavía El Gran Combo, que era un grupo pequeño, compacto, donde tenían bailarines. Y esa orquesta motivó a una persona que se llama Juan de Dios Ventura Soriano, conocido por todos nosotros como Johnny Ventura, a reformular el merengue en función de eso que él estaba viendo en Puerto Rico. Johnny venía ya de ser cantante de orquestas grandes como Papa, la Generalísimo. Johnny ya venía incursionando en la música. Y en el año 61, 62, Johnny decide hacer su agrupación musical. Bajo esos lineamientos ya que él consideraba como lo propio de la época. Los músicos ya no tocaban sentados en una silla, sino de pie, hacían coreografía y la orquesta se redujo a un combo que son más compactos, 3 trompetas y 2 saxofones. Ahí empezó otra etapa del merengue y que jugó un papel importante también en la gesta de abril del 65, porque fue utilizado ampliamente para enarbolar panfletos, propaganda a través de la música. Y realmente eso fue una oportunidad brillante que la historia nos ofreció a nosotros para poder situar una serie de protagonistas que ya venía Cuco, venía Félix Rosario, en fin, ya una serie de jóvenes de esa época, ya el gusanillo de hacer, de combatir a través de la música. Recordemos que Cuco siempre fue un gran combatiente en sus canciones. Pero ahí empieza ya lo que es, vamos a empezar a decirlo, la era moderna de nuestra música, ya con Johnny Ventura a la cabeza y entrando ya a la época, a la década de los 70, ahí vinieron ya otros actores comandados por Wilfrido Vargas, que fue 71-72,
Y entonces Wilfrido vino con otra sonoridad. Y esa sonoridad, con esa sonoridad, Wilfrido Vargas se apoderó del gusto popular. Pero Johnny Ventura, que no quería ceder su trono, prácticamente se fueron a una guerra musical. Esa guerra musical tuvo la consecuencia que parió muchos actores, ya sea en la modalidad de Johnny o en la modalidad sonora de Wilfrido. Y ahí aparecieron muchas agrupaciones de artistas jóvenes. Y los más mayores, como Félix del Rosario, Rafael Solano, por ejemplo, tuvieron que irse adecuando también como a esos nuevos sonidos. Porque el maestro Solano, por ejemplo, tenía una orquesta ya muy reducida. Y la de Félix todavía era mucho más reducida aún. Era un grupo pequeño, muy compacto. Pero también llegaron ya los más jóvenes, con orquesta ya propiamente muy juvenil, una música mucho más propia de la época, de la generación. Ya por esa época, ya en ese tiempo ya yo empezaba también a dar mi primer opinión ya en lo que es el merengue, porque yo vengo del rock y ahí fue que yo más o menos me vine a percatar ya bien de que existía una música que se llama merengue. Precisamente cuando vio a Wilfrido Vargas me impactó mucho ver esa energía que Wilfrido tenía. En fin, esa década del 70 la voy a sintetizar un poco para después, si hay que ampliarla, la ampliamos. Generó una serie de protagonistas que incidieron entonces en la década de los 80 y crearon una magia sonora. Y prácticamente hasta el sol de hoy se tiene como la década mágica del merengue, la década de los 80, porque fue donde más protagonistas interactuaron, hicieron una serie de propuestas muy diferentes entre sí una de otra, salieron muchos arreglistas, en fin, muchos compositores empezaron a salir. Y fue una época bastante significativa en el avance de nuestra música, inclusive incidiendo ampliamente en lo que son los países latinoamericanos de más o menos nuestros alrededores, las Antillas, pero también llegando a Europa, sobre todo España y alguna parte de Italia. Ese avance de los 80 también tuvo la escuela de crear grupos merengueros en otros países como Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, etc. O sea, fue una época en donde ese fuego que había con nuestra música y tantos artistas, pues obviamente motivó a otros tantos a hacer el merengue. Después ya, precisamente a mediados de los 80, vino una propuesta musical que súper interesante y con ribetes totalmente ya superiores a lo que había en ese entonces, que se llamó en un principio 440. Después cambió a Juan Luis Guerra y 440, que ya en el final de la década, 89, 90, 91, pues ya Juan Luis ya era una estrella internacional. Ya los 90 trajeron también otro rompimiento sonoro, que fue la Coco Band, que empezó en el 89, pero ya prácticamente su energía y su éxito está marcado como para el 91, por ahí. Y realmente la década de los 90 se condicionó mucho en el concepto Coco Band. Y Juan Luis ha tenido una situación que llama la atención, y es que a pesar de ser el artista dominicano de más éxito en el área popular,
Sin embargo, no creó como ese fervor, una escuela, como que hubiera gente como que quisiera repetir, como hizo por la línea de Juan Luis. Salvo un par de grupos, pero no tuvieron mucha incidencia. Y realmente Juan Luis se ha quedado reinando solo en un estilo que nadie se ha atrevido a como a emular o a caerle atrás o hacer cosas a partir de Juan Luis. Pero pero una base bien sólida para que entonces el merengue continuara, no como él, pero ya por lo menos un tipo de letra mucho más poética, de mucho más elevado contenido. Pero el mundo empezó a cambiar con la llegada del Internet. Y entonces ese Internet ya trajo consigo el reggaetón, trajo consigo una serie de propuestas juveniles, que el hip hop, el etcétera, que ahora estaba una sombrilla que se llama en el mundo de los géneros musicales. Y tanto es así como el merengue, la salsa y la bachata han sucumbido ante el paso de esta música, que los jóvenes le han dado su respaldo en todas partes. La bachata como género no ha sido, no tiene el apoyo que Romeo de consumo generacional joven, pero no la bachata per se. O sea, los bachateros más viejos, Anthony Santos, Raúl Rodríguez, etcétera, no son realmente del gusto juvenil, sino Romeo y Prince Roy. Por lo tanto, hay que decir que esta generación, que, ¿cómo que le dice? La generación X, no, la X, no, bueno, ustedes me dirán ahorita cuál es. No estoy al tanto de esa cosa. Esta generación nació con el Internet y eso ha hecho que se adueñara del todo el mundo, llevándose de encuentro una serie de géneros ricos. Claro, no es que van a pasar de moda, sino no estamos en el momento, pero así es la cosa hasta hoy en día. Eso fue un repaso rápido por la música. Ya ustedes me dirán, preguntarán y vamos a tratar de responderle a todos. Gracias por escuchar. Gracias, maestro. Usted dice que usted no es historiador, pero usted ha dado datos que yo no había oído. Y mire que yo he leído mucho sobre la cultura dominicana y sobre la música, porque, como usted dijo, fue en la época de Trujillo donde más se recogió información sobre la cultura musical dominicana. Y ahí, después de Luis Alberti, que impuso con su compadre Pedro Juan un merengue mucho más lento y mucho más aceptado por la sociedad, ha habido mucho en la construcción cultural del pueblo dominicano a través de esa música del merengue. Y claro, como dijo usted al final, también con la bachata. Nosotros somos un producto con esos dos ritmos, que son lo que más se han destacado, un producto cultural de esos dos ritmos. Claro, hay muchísimos más, como la mandolina, el carabiné, etc. Yo pienso que esos datos que usted dio al principio son muy importantes para que usted debiera escribirlo, sobre eso de 1844, porque eso en verdad es muy importante, porque hay una corriente que dice que viene del África, pero si yo pienso que si hubiese venido del África, desde los hermanos haitianos, nacido ahí en el lado oeste, hubiese tenido muchos detractores en el principio. No olvidemos que el siglo XIX fue un siglo de mucho enfrentamiento con Haití en la parte bélica,
y no hay ninguna crítica escrita, no hay ningún vestigio, ni siquiera musical, de que haya una rivalidad de decir que viene de ahí. Y nótese que había un gran enfrentamiento ideológico, era un enfrentamiento básicamente sobre la cultura religiosa que se dio la separación de Haití, entre otros aspectos muy importantes. Bueno, los hermanos que nos están viendo, ahí tengo al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Báez, que es un asiduo oyente de nuestra música vernácula. Cualquiera de los que están conectados podría hacer una pregunta, hacer preguntas. Si no, yo tengo un par que le voy a hacer al maestro, pero quiero que ustedes sean los primeros que hagan estas preguntas. Ahí también hay un saludo en el chat. Dice, ¿cómo usted define el merengue en 3 palabras y por qué? Eso lo dice Carla Alcántara, una de nuestras oyentes y chat vidente, hay que decirle, porque estamos en las redes, estamos en la época de el hombre imagen. Entonces, esa pregunta que le hace Carla Alcántara, maestro, ¿cómo usted define el merengue en 3 palabras y por qué? En 3 palabras, la música, ya hay 2 ahí, la música que representa toda una nación, República Dominicana. Es tan simple como eso. ¿Y por qué? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, realmente acabo de decir que la gesta patriótica de la independencia nació con el primer merengue también. Tomás huyó con la bandera. Es huyó que dice, pero vamos a decirlo Es como... huyó con J. Entonces, sí, Tomás huyó con la bandera. O sea, es de ahí. O sea, sí. esos son ya elementos de por sí que hacen ya que el merengue sea lo que es en este país. Sí. Y ya desde ahí mismo nace el problema con la sociedad. Sí. Porque nosotros teníamos en esa época más o menos unos 100.000 habitantes y estaban todos concentrados básicamente en la ciudad de Santo Domingo. Y la mayoría eran personas, habían pocos, digo, era campesina, pero la intelectual estaba, y la que más incidía socialmente estaba en el casco urbano de la ciudad colonial y las villas aledañas. Entonces, esa gente escribía mucho y era muy intelectual. Y quizás por eso viene el problema de que ese merengue con esa música, con esas palabras tan poco didácticas y tan poco de uso social, como Huyó, por ejemplo, y malas palabras, como dicen algunos que tenían en su origen. Yo he oído a Ñico Lora y yo no veo ahí ningún tipo de problema de mala palabra. Ñico tiene unos merengues muy hermosos. Sí, hermano, dígame. Bueno, pero acordémonos de a lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies. Y en esa época era bien también. Sí. Eran metáforas muy duras. Sí, realmente para la época. Sí, sí. El sancocho prieto sabemos lo que significa. Sí. Bueno, Jorge Báez, veo que quiere decir algo. Sí, maestro, muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad Católica Santo Domingo. Gracias, le damos la más cordial bienvenida. Y usted dijo algo muy importante sobre un hito que el merengue fue evolucionando y que Trujillo en su momento hizo pudiéramos decir, sus aportes, ¿verdad? Su impronta para variar o para manejar que el merengue cambiara de alguna forma. En el caso suyo, como protagonista del merengue tradicional, del merengue, vamos a decir, actual, usted pudiera mencionar cuál elemento ha enriquecido al merengue, qué cosas pudieron marcar su enriquecimiento como música dominicana para mantenerlo, para proyectarlo, para impulsarlo. Usted como protagonista, ¿qué ha sido de él? Sí, claro. Ya decía ahorita que
nuestra música nació con instrumentos folclóricos, la güira y la tambora, y la guitarra, la bandurria también. Entonces, por aquí, por Puerto Plata, esa zona de ahí, llegaban los barcos de Europa con cargamento para el país. Entonces, en uno de esos barcos vino el acordeón alemán. El acordeón diatónico llegó al país. Entonces, de una vez, ese instrumento quitó la guitarra y el acordeón entró en juego con la güira y la tambora. De ahí nace el perico ripiado, que es Ñico y Toño como abanderados principales del género. Ya es una evolución, el acordeón en la música dominicana, que de hecho se tiene como esos otro instrumentos como los instrumentos tradicionales de la música dominicana, el perico ripiado. Entonces después, como contaba, en la invasión del 16 de los norteamericanos al país, esas bandas norteamericanas que estaban en esos barcos, pues las bandas tocaban en la retreta del parque, de esos pueblos. Entonces, los músicos fueron copiando, vamos a decir así, esas sonoridades de banda grande y las fueron incorporando al merengue. Ahí que entra Luis Alberti, entre otros. También hay que decir Pancho García, Don Julio Alberto Hernández. Fueron gente que empezaron a coquetear con esa sonoridad ya una sonoridad que también impresiona, porque esa Big Band todavía no la veis y son impresionantes, más en esa época. Entonces vino el merengue orquestal totalmente con 4 trompetas, trombones, saxofones. Ya empieza el merengue cogiendo otro vuelo, ya mucho más, de más nivel, aunque seguía el perico ripiado, porque era la música rural, pero entonces ya esas bandas ya empezaron a aceptar la aristocracia. Entonces había una división. Lo rural era lo típico. Y el merengue ya con orquestado a ese nivel, ya entonces era la aristocracia. Hay un punto, ahora que tú dices la pregunta, que es bueno señalar. El piano no era un instrumento que se usaba porque las bandas no tienen pianos, las bandas militares que están tocando no tienen piano. Entonces se tocaba con lira, que son instrumentos armónicos. Entonces, para esa época, entonces, llegaron unos músicos cubanos traídos por Trujillo, cuando hicieron la voz dominicana aquí en Bonao. Entonces ahí llegaron esos músicos cubanos que tocaban una especie de tumbao como salseado, guaracheado, un tumbao como más en dirección como a la guaracha, que es lo que se hace en Cuba. Entonces ahí empieza entonces un instrumento nuevo a adentrarse en la música dominicana, el piano. También junto con la tumbadora, la conga, que tampoco es un instrumento propio del merengue original. Son instrumentos que se van añadiendo por la cubanía, porque Cuba siempre tuvo una principalía como Antilla Mayor y también tenía mucho apogeo, mucha gente quería a Cuba. Entonces, los músicos cubanos siempre fueron músicos de primera línea. Entonces llegaron estos músicos cubanos aquí al país con la conga y el piano. Entonces empezaron a crear más sonoridades diferentes. Ya cuando estaban los pianistas tocando los tumbados de guaracha, entonces aparecieron ya otros pianistas dominicanos que fueron dándole una vuelta, algunos con un sentido patriótico de que como que no somos cubanos, que si qué cosas, ese tipo de cosas. Entonces empezaron a buscar una forma de crear como una sonoridad en el piano, en la ejecución del piano, y se crearon los tumbados de piano, que hasta el sol de hoy todavía se usa. Pero también hay que decir, la tambora, justamente, aunque brincamos, pero vámonos para atrás otra vez. En la época del 16, nació algo que se condiciona mucho con los militares, y fue el pambiche.
El pambiche nació de manos de una persona que se llamaba Flinche, que era el tamborero de Nicolora, precisamente. Y se dice que Flinche, que se inventó el pambiche, le puso el nombre porque supuestamente había una tela que se llamaba Palm Beach, que los americanos tenían, y la palabra le resultaba a él como graciosa. ¿Y cómo la ponemos ese ritmo? Ponle pambiche, de Palm Beach. Eso cuenta la historia. Entonces, todos esos elementos han ido como dándole su pincelazo a la música. Un músico hace una cosa, el otro lo sigue y lo supera, o le pone elementos adicionales. El piano, la conga. Cada eslabón ha ido formando a través del tiempo sonoridades hasta llegar a nuestros días. Eso es el recorrido. Pero los músicos, muchos de la mayoría, no son héroes anónimos. Nadie sabe realmente cómo se crearon algunos patrones rítmicos. Ustedes conocen mucho, por ejemplo, el patrón que se llama alomaco. Pero el alomaco no lo inventaron, no se inventó ahora. Eso viene de lejos. Ahora, ¿quién lo inventó? No se sabe. Pero estaba ahí. Y los hermanos Rosario cimentaron su sonoridad sobre ese patrón. Que vale decir, una nota curiosa, que el término alomaco, ese término lo usó mucho, fue el difunto Raymond Andújar Catarey, el tamborero por excelencia de este país. ¿Cómo llega a eso? Bueno, los Rosarios logran éxito arrollador con sus temas. Entonces, las diferentes orquestas querían sonar como los Rosarios, por lo menos la parte rítmica. Entonces, cuando iban al estudio de grabación, le decían a Catarey, Catarey, tócalo como tocan los Rosarios. Catarey, que era muy jocoso y singular, como lo maco, hablando de la supuestamente la feura de Rafa y de Toño. Ese fue el término que usó. Como lo maco. Entonces, ya cuando uno iba al estudio, toca más lo maco. De patentizar el término en una de sus canciones, a lo maco, a lo maco, a lo maco. Entonces, así nació realmente, pero el golpe no es una invención de ellos, eso estaba ya de hace tiempo. Los músicos en el camino, por ejemplo, cuenta el maestro Rafael Solano, del cual me precio ser muy amigo de él, somos muy amigos, hablamos casi diario. Él me dice, mira, una vez nosotros salimos a tocar con Oreste Ninchauti, unos boleros, una gira, había tu vida va lográndose mi vida, el bolerito como moruno, rápido. Llegó un momento que tanto estábamos tocando el bolero que se convirtió en merengue y ya los músicos empezaban a mover la mano más rápida. Y llegó un momento ya como en la 15, cuando tocamos la 15 actividad, ya era prácticamente un merengue de la velocidad que tenía. Los músicos empiezan a tocar o la misma cosa, empieza el músico a inventarse patrones, formas. En fin, la música, el discurrir de la música dominicana, y imagino que también ha pasado en otros países, tiene que ver mucho con los músicos, los protagonistas. Obviamente, tiene que haber siempre un ente aglutinador, un nombre, que es el que más o menos que todo vaya caminando hacia adelante. Pero al final de cuentas, nuestra música ha caminado y ha evolucionado ricamente. Decía ahorita la veneración que tienen, por ejemplo, los colombianos con el merengue, los puertorriqueños. De más que decir, ustedes saben que Puerto Con se hizo una meca en los 90 con el merengue. Que de hecho, el merengue que se llama merengue bomba es precisamente los hermanos Rosario. O sea, ellos se adueñaron de ese género, no lo digo en términos peyorativos, sino que hicieron de ese merengue como su estandarte en la isla. Pero en Colombia son más merengueros que aquí. Y Venezuela, Panamá, todos esos países tienen orquestas fabulosas. De hecho, un dato que le doy a los que me están escuchando. En este tiempo, ya hace unos cuantos años para acá, hay artistas
que van a esos países sin su orquesta madre, la orquesta que tienen aquí, porque encuentran allá o una orquesta que toca exactamente igual o mejor que la que tienen en el país. Entonces, ya eso indica, es un indicativo bastante ilustrativo de hasta dónde ha llegado nuestra música en esos países. Y de decir, para Europa, que ya la cosa para allá. En España, por ejemplo, hay artistas que van también solos y hay orquestas de dominicanos y españoles que tocan como si fueran de aquí, o sea, que merenguero. Nuestra música ha llegado bien lejos. De hecho, recogí el otro día por ahí un escrito de alguien hablando de las músicas autóctonas que tienen los países latinoamericanos. El merengue ha sido de la que más lejos ha llegado porque ha penetrado en los hit parade de toda América. Diferentes artistas lo han vivido en el tiempo. No ha pasado así con la ranchera, que sí, en México la ranchera y en otros sitios, pero no es una cosa comercialmente hablando, la cumbia, el joropo venezolano, toda esa música no son música como de hit parade internacionales. El merengue sí. El merengue está metido prácticamente en los hit parade de todo el mundo, ya sea con un artista allí, un artista aquí, pero nuestra música muy comercial, pero sobre todo muy rítmica y una música alegre, extremadamente alegre. Esa es la realidad. Muy bien. Rosa, vamos entonces a hacer más preguntas. Un poco para marcar la diferencia y para un poco impactar en esta participación suya en la Universidad Católica de Santo Domingo sobre la origen y evolución del merengue. Mire, maestro, la tumba, por ejemplo, es un ritmo que vino aquí con los haitianos en 1822 y estuvo muy pegado en los lugares como Jarabacoa, La Vega, en el Cibao Central ahí. Entonces llega la independencia nacional, se da la separación de los hermanos haitianos y entonces que el merengue nació con la República para desplazar ese ritmo, la tumba, como un patriótico, algo para olvidar aquello que estaba a partir de 1822. Yo soy de la creencia, cada día me convenzo más de eso. Los géneros musicales no se esfuerzan. O sea, sencillamente la gente lo va haciendo suyo. El advenimiento de nuestra música, que como tú dices, y así, la tumba era una música que tocaba mucho aquí. Pero no hubo un planeamiento, no hubo una cosa como intencional. Ya se empezó el merengue a adueñar de la gente por motu propio, o sea, nadie como el que lo fue llevando. O sea, sencillamente fueron personas tocándolo, la gente le gustaba. No hubo un diseño con eso, ¿no? Y todo en el camino ha sido así, porque inclusive todavía cuando Trujillo era presidente, que había mucha música haitiana aquí también, masá, todas esas cosas que había por ahí. Trujillo un día se molestó con Luis Alberti, porque los repertorios incluían algunas canciones haitianas. Y Trujillo, eso me lo contó a mí Luis, yo muchachito, jovencito en Bellas Artes, me lo contó él mismo, que Trujillo dio un zapatazo y le echó dos o tres San Antonio a Luis. Y le dijo, usted está loco, carajo, somos dominicanos, quítese todas esas cosas haitianas de ahí. Con eso te quiero decir, todavía la influencia que había
de la música haitiana, porque lo tenemos al ladito ahí. Y hay que decir, vamos a decir, hay que ser también claro, la música es rica, o sea, es rítmicamente, tiene un patrón como hipnotizante, es un patrón como continuo, y para bailar es buena, no es una música mala en términos de hechura, de manufactura, pero Trujillo fue prácticamente que empezó ya a sacar un poco ya con Luis, con las orquestas grandes que había, no, porque antes, todavía en 70, todavía era así, los sets de las orquestas era un merengue, se empezaba con un merengue, para la época de Luis Alberti se tocaba un foxtrot o un danzón, entonces quizás se ponía una guaracha cubana, seguía con un bolero, quizás otro foxtrot y cerraba con un merengue. Pero en ese intermedio de foxtrot, guaracha y bolero también colaban música haitiana. La tumba. Porque era parte, sí, exactamente, porque era parte de lo que estaban en el medio. Sí. Cosas que sonaban, la guaracha era la sonora matancera, los boleros de los otros, en fin. Esos eran los sets. Entonces ya en el camino se fue quitando ya lo que eran los foxtrot y los danzones y se fue quedando más. Todavía en los 70 era merengue, una guaracha, un bolero, una guaracha y un merengue. 5 temas se hacían. Eso fue en los 70 cambiando cuando vinieron ya estos grupos más juveniles que tenían otras improntas. Ya fueron entonces un merengue, una guaracha, un merengue, un bolero y un merengue. Y eso ha ido cambiando al sol de hoy, que prácticamente todos los sets que se hacen son merengazos de arriba a abajo, a puro merengue. Así es. Hemos impuesto la música. Pero de la bachata, déjeme decirle algo. La bachata, yo tengo mis dudas de que sea netamente dominicana. ¿Por qué? Bueno, en Puerto Rico había unos artistas, el Gallito de Manatí, por ejemplo, que tocaban esa música así mismo. Claro, la bachata, yéndonos ya remontando a la época de Radamés Aracena con Guarachita, eso 60, habían ya muchos intérpretes, pero la mayoría, según yo recuerdo, tocaban muchas canciones puertorriqueñas. De hecho, hay muchos merengues dominicanos que vienen de Puerto Rico. Esas cosas de Navidad, la mayoría son de Puerto Rico. Los merengues de Félix Rosario de Navidad, la mayoría son puertorriqueños. O sea, Puerto Rico, por su cercanía también, ha incidido mucho en nosotros. Claro, si nos podemos ver bien la etimología rítmica de la bachata, tiene mucho de bolero moruno, si no explicamos bien. Obviamente, esa música, vamos a decir así, para poner un nombre no específico, se dominicanizó por la grandes pegadas que tuvieron una serie de intérpretes dominicanos. Luis Segura para allá atrás, Ñaito y Mérida la Sufrida, y todos esos que estaban para allá atrás, Inocencio Cruz. Esa pegada que tuvieron fue creando, vamos a decirlo así, como una especie de dominicanidad en esa música que venía del bolero moruno, el bolero son. Pero también detalle también que nuestro gran adversario en la música no es Haití, es Cuba. De hecho, Fernando Casado tiene la creencia, pero así, sí, de que el bolero no es cubano, sino dominicano. Él se remonta a unos escritos que hay por ahí, unos libros donde habla de unas hermanas que estaban aquí, que estaban en Cuba y los cubanos, no, de aquí, y los cubanos venían al país y oían el bolero y se lo llevaron para Cuba. Eso es lo que Fernando cuenta de un libro que leyó. O sea, nuestro gran adversario en todo esto es Cuba, que siempre ha sido la gran nación caribeña
a la vista de la gran nación del norte. O sea, Cuba siempre fue como la meca de grandes cosas. La República Dominicana no. En ese sentido, hay muchos historiadores que tienen que no están como muy en parejo en las precisiones. Pero obviamente tenemos a la luz de hoy día que defender a capa y espada la dominicanidad de la bachata, a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier consideración pasada. Aunque yo no creo que haya duda de eso a nivel universal, porque donde quiera que tú vas en Japón hablan de la bachata como dominicana. Y estamos ya pero eso tiene que ver precisamente con Romeo Santos. O sea, los protagonistas en cualquier género. Por ejemplo, el tango es Carlos Gardel. O sea, esos nombres pesan mucho en esos géneros. Y llevaron a través de su nombre y sus interpretaciones el género hacia lejos. Entonces, estos muchachos de ahora, Romeo Santos es una persona que gusta muchísimo y ha hecho muchos hits y contaba con aventuras solo. En fin, pero como quiera que sea, eso hay que aplaudirlo. Lo que es la dominicanidad en la bachata. Sí, bueno, ha faltado en la República Dominicana un estado que difunda nuestra cultura a través de nuestros artistas. Y por eso se pierde el papá de la bachata, o sea, el papá de la bachata que aún está vivo y está ahí, es decir, y Calderón es el papá de la bachata, fue el que le dio el ritmo que tenemos hoy día en la bachata, aunque, como tú dices, con mucha razón, tú oyes al Jibarito de Lares, por ejemplo, y se parece. Exactamente, sí. Parece mucho. A mí me encanta oírlo, porque esa música de antes tiene mucho sentimiento. Bueno, ya por último, para terminar, no puedo dejar de felicitarte por esta actividad y también felicitar a todos los asistentes y a la universidad. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿No crees que es tiempo de que desde cultura, turismo, educación, las universidades, se institucionalice festivales del merengue que en una época fueron tan importantes en la República Dominicana para poder trascender en el mundo internacional y poder un poco poner freno a la decadencia que dicen mucho que tiene nuestro ritmo bandera nacional? Sí, obviamente hace falta política de Estado en favor de nuestros géneros musicales, todos. Ahora bien, ese detalle que tú mencionas ahora de poner freno, eso va a ser muy difícil. ¿Por qué razón? Miren, hay un periodista que se llama Fausto Polanco. Él hizo un libro sobre el merengue donde recoge prácticamente la mayoría de los protagonistas del merengue a través de la época moderna del merengue. Ese señor lo invitaron a una escuela pública a hacer una ponencia. Y él va y habla del libro, ¿no? Al final, él dice, pregunta, eran jóvenes, personas muy jóvenes, entre 12 y 15 años, que estaban en el auditorio, que si conocían a Fernando Villalobos. Nadie alzó la mano. Al final, en el fondo, una niña la hace así como media tímida, cuenta él. A ver, dice, yo creo, ¿ese es un cantante? Sí. Ah, mi mamá lo escucha. Oye, la referencia. O sea, la juventud no tiene necesariamente por qué conocer a los diferentes actores del merengue de pasada década. Ahora bien, Puerto Rico, en manos de empresarios, el Banco Popular de Puerto Rico, se dio la tarea hace muchos años de cada diciembre, de cada año, hacer un especial de Navidad con canciones y artistas puertorriqueños, latinoamericanos, dominicanos, donde sea. Pero sobre todo, dándole paso a la música
puertorriqueña en boca de jóvenes. Por ejemplo, Pedro Flores cantando la Shakira. Shakira en su apogeo. Ellos hicieron uno donde Shakira fue y cantó música de Pedro Flores. O sea, la juventud que siga a Shakira, oye la canción de Pedro Flores. Maridalia fue también, estuvo en un especial. Johnny Ventura también estaba en el especial de eso. Juan Luis Guerra también estaba. O sea, ya que el gobierno no acciona, por lo menos el Banco Popular de Puerto Rico, que vale decir, sus ejecutivos son personas que vienen de la música, porque los Carrión, que son accionistas mayoritarios del banco, por lo menos hasta que yo recuerde, estaban ligados siempre a esos grupos musicales de Puerto Rico, de Antonio Cabambales, Tony Croato, haciendo punto en otro son. Esos Carrión estaban ligados a esos grupos y van al banco, cuando se hacen ya socios del banco, van con la inquietud de que la música puertorriqueña se mantenga en el gusto popular. Eso le ha costado a ese banco a través de otros años muchos millones de dólares, pero ha valido la pena porque los puertorriqueños saben de Rafael Hernández, Pedro Flores, etcétera, por esa labor del banco. Aquí no tenemos eso. El gobierno debería, entiendo yo, patrocinar algún tipo de iniciativa en favor de rescatar nombres, protagonistas de nuestra música, que los más jóvenes empiecen a conocer lo que la gente que ha formado la identidad musical de este país a través de los años. Pero esperemos a ver, tenemos un viceministro músico, Boni Cepeda. Vamos a ver si Boni en alguna banderita por ahí saca algo, el merengue, la bachata. Vamos a ver qué pasa. Es una pena, maestro. Mire, yo, por ejemplo, he viajado mucho y la juventud fuera de este país, incluso en países como México, que son tan nacionalistas con su música, escuchan merengue, es decir, y bachata. Sí, claro. La juventud, es decir, gente de 18, porque yo he ido a escuelas a hablar de la República Dominicana y ahí se habla de eso y escuchan nuestra música. Es una lástima que el Estado Dominicano no haya tenido esa iniciativa desde hace tiempo de impulsar nuestra música bandera nacional, que ahora son dos, el merengue y la bachata. Mire, la bachata, la Rosa Galán, que debe tomar nota de eso que usted dijo, porque nosotros como universidad podemos asociarnos todas las universidades católicas y rescatar esos ritmos, esos dos ritmos, a través de los empresarios dominicanos, que podemos hacer un gran favor al futuro de la música nacional, Rosa. Sería Rosa, muy bueno. Rosa, que no es tímida, pero no sé por qué está tímida hoy, tiene una pregunta que ya por último para irnos y despedirnos. ¿Cuál ha sido su mayor reto en la música, maestro? Pregunta Rosa Galán. Bueno, reto como tal no. Yo tuve la gran suerte, porque eso son cosas que uno no se lo propone, pasa, de que a mis manos cayó una canción de un autor desconocido, yo no conocía. Y esa canción la trabajé con una idea no comercial, sino me gustaba la canción, digo, déjame ser leal. Duré mucho haciéndolo. No encontraba como el ropaje, como el vestido que debía llevar esa canción. Le estuvo trabajando eso. Al final decidí hacerlo muy parecido, montado en lo que es en los comienzos de la música nuestra. El pambiche, la guitarra y como instrumento mucho más contemporáneo, el saxofón y la tumbadora. Ese tema, El Guardia del Arsenal. Yo no conocía a Luis Díaz cuando eso. Pero la dominicanidad rural plasmada en esas figuras que Luis enarbola en esa canción. Una canción así como esa, para yo trabajarla. Yo no he encontrado, claro que debe existir, no digo que no existe, pero yo aún no he encontrado. Inclusive yo he escarbado y le he preguntado a Roldán, a Xiomara, a Fortuna, y todavía no tengo eso, porque Luis en esa canción
plasmó, y usted que ha vivido, sabe de esas cosas de los guardias en esos cuarteles, que los suelditos se lo llevaban para la prostituta y la cosa. Es una condición muy rural que se daba mucho en nuestro cuartel. Creo que todavía se da. Entonces, plasmarlo como él lo plasmó, ahí es que está la grandeza de esa canción. Sí. Y yo no he encontrado otra como eso. Y existen, debe existirla por ahí, claro que sí. Claro, que hablen de la dominicanidad en ese centro. Sí, eso es costumbrismo y responde a una época. El guardia del arsenal, esa metáfora viene del costumbrismo dominicano, de una época del militarista en la República Dominicana que comienza con la restauración y tiene el culmen con Trujillo. Es decir, en esa época debe aparecer alguna producción musical, claro, o poética sí, que te sirva a ti para tú encontrar lo que estás buscando. Porque eso empezó con Lilis en la restauración. Viene desde la restauración hasta Trujillo. Con Trujillo es que la eleva al máximo esplendor, porque los guardias ahí que tienen ese sabor a nacionalistas y a ser jefes por primera vez en la República Dominicana, y era lo que mandaban. Y eran los dueños de los cabareces y de los barrios y de los pueblos. Un comandante, un sargento. A mí lo que me llamó la atención desde el primer momento fue la construcción literaria, la lírica, cómo él contaba esas historias con esas palabras. Las metáforas. Y entonces, sí, entonces tiene el canto de hacha, o sea, sí, muy rural tan buen también. Piquero como era yo, por ahí fue que le entró. Por esos lados. Entonces bueno, esos son de los retos que yo me puse un punto, pero ya a la altura del juego ya se quedó ahí. Bueno, hemos llegado al final de este conversatorio con Johnny Fernández sobre los orígenes, evolución del merengue en la República Dominicana, que organiza nuestra Universidad Católica de Santo Domingo. Ajá. Dígame, Rosa. Rosa. Sí, con motivo de lo que usted dijo hace unos minutos, de junto a las universidades católicas poder colaborar, yo lo veo muy bien. Y si los mismos artistas también se unen y nos apoyan, eso sería un boom en la cultura nuestra. Eso sería cuando pase la pandemia, que yo espero que sea, que ya abramos la universidad en agosto, diciembre, en ese cuatrimestre, para rescatar la felicidad del sabor dominicanista y poder contribuir con el turismo y poder hacer todo eso que tenemos que hacer para rescatar la economía dominicana. Creo que por ahí podemos ser un buen aporte desde las católicas como universidades. Y el maestro Jorge Valls también. Esta mañana, maestro, estuvimos a las 10 de la mañana con turismo y la Nordestana, la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís y la Universidad Católica del Cibao, UCATESI, y nosotros estuvimos graduando 70 guías turísticos entrenados para un turismo cultural y religioso. En la República Dominicana están las primacías. Aquí se dio la primera misa, se construyó la primera catedral, la primera iglesia, el primer camino. Aquí fue donde todo nació. De aquí se fueron para el gran continente todos los que iban a ser los futuros libertadores. Se fueron de aquí sus abuelos y sus padres hacia el gran continente. Entonces, nosotros somos una fuente inagotable de riqueza histórica y cultural para América Latina y el mundo. Entonces nosotros como católicos, porque la cultura dominicana es esencialmente católica, ahí está la historia, debiéramos hacer eso. Y ojalá que no se le olvide a Rosa, que es una jovencita acuciosa y está ligado a los medios de comunicación, para que impulsemos esto todo juntos. Yo me ofrezco como vicerrector de posgrado de investigación, incluso fomentar la investigación sobre el merengue, sobre los orígenes del merengue. Sería algo muy importante. Y comenzamos por ahí. Así que muchas gracias, maestro Johnny Fernández, por estas ricas palabras y por esta contribución a la cultura de la República Dominicana.
Dominicana y también, por qué no decirlo, a la Academia Dominicana, porque esta es una cátedra de nuestra idiosincrasia nacional a través de sus palabras sobre el origen y evolución del merengue en la República Dominicana. Muchas gracias. Ojalá tenerlo otro día con nosotros, ya cuando estemos en la presencialidad y podamos vernos y darnos el calor que tanto disfrutamos como dominicanos y dominicanas. Muchas gracias. Le agradezco yo a ustedes el hecho de que me dejaran hablar un poco del tema que me apasiona, que es el merengue. Y ojalá sí se pueda repetir presencialmente, además, y además que participe más gente, porque tampoco somos tímidos todos, no sé. O es que no hay muchas personas. Bueno, está bien, para la próxima. Vamos a hacer para la próxima. Hasta luego. Un placer. Gracias. Estar aquí con nosotros, todos los participantes. Hasta la próxima. Bye, bye, gracias. Bye, bye. Gracias, maestro. Un placer, cómo no. Yeah. Rosa, gracias, Rosa. Bye, bye. Placer, maestro. Dios. Gracias a usted, maestro. Excelente datos, muy buenos datos, importantísimos. Lo malo de estas cosas son como muy cortas, entonces se quedan como muchas cosas en el tintero para hablar, pero para la próxima. Claro, sobre todo cuando hay invitados interesantes, así que han vivido, de verdad. Cómo no, un placer. Gracias, igual, cómo no, bye.